tiene que haber niñas que les guste, por ejemplo, el fútbol. Y si no lo saben, pues si no entran en contacto con el deporte, pues no se dan cuenta que les gusta. Y lo ven como algo de chicos, ¿m? Que impide que un papá se lleve a su hija a un partido de béisbol, por ejemplo, pequeña. Pero la gente asocia que si es varón es lógico que se lo lleve. Si es niña, a lo mejor se espera que se vaya a otra cosa. Mucho. Efectivamente, elegir colores para niña y para niño. Bueno, si te gusta el rosado, te gusta el rosado. Hay una etapa en que a las niñas les gusta el rosado. Eso no está mal, pero que asumamos que le tiene que gustar, o que siempre le tiene que gustar, o que no debería ponerse un azul. Ya ahí estamos desnaturalizando lo que puede ser un interés natural, una preferencia. Estoy más que nada viendo la necesidad o los vacíos de equilibrio, de experiencias, de información, de contenido, de aprendizajes que necesitan nuestros niños y nuestras niñas. Saludos, queridos oyentes. A propósito de que estamos en el mes de la mujer, es oportuno hablar de la crianza en las niñas, cómo formamos los estereotipos desde temprana edad. Y tenemos a nuestra psicóloga invitada, Rafaela Burgos. Buenos días. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Qué usted opina de cómo está la crianza en estos últimos tiempos en las niñas? En las niñas. Mira, yo creo que en algunos aspectos las familias están avanzando en no limitar demasiado las experiencias de las niñas en el día a día que van construyendo los estereotipos de los que tú hablabas. Creo que estamos avanzando, pero siento que hace falta ponerle como más atención a eso, de manera que no limitemos el desarrollo, de manera que ofrezcamos a las niñas más oportunidades de estar en contacto con intereses, con actividades, con procesos, con conocimientos, información que pueden ampliar su camino, su desarrollo integral. ¿Cuáles son esas oportunidades específicamente que estamos dejando ir? Por ejemplo, el juego. A través del juego los niños y las niñas aprenden. El juego es una forma de que los niños y las niñas representen roles sociales, roles de adultos. Entonces, poner a disposición de los niños y de las niñas de manera igualitaria. No estamos diciendo que a las niñas hay que hacerle algo especial, en definitiva, sino que sea igualitario. Que ambos tengan oportunidad de entrar en contacto con juguetes, con actividades, con intereses, con cosas que les gustan, que puedan probar, ya sea deporte, ya sea el arte, para ambos, en igualdad de condiciones. De manera que lo que permita, lo que genere la elección, no sea el género, no sea si soy niño o soy niña, me tiene que gustar esto, o solo puedo hacer esto, sino que puedan incursionar, interesarse, practicar, por ejemplo, un deporte que se considera a lo mejor más de varones, porque no puede jugarlo una niña desde temprano. Si se expone, si participa, si se siente que eso también puede ser su espacio de diversión y de juego, pues entonces va a estar en mejores condiciones para elegir después cosas que a lo mejor no consideraría si no se hubiera expuesto. ¿Y cuáles son esos juegos que tienden a conducir a estereotipos? Bueno, los juegos y los juguetes, por ejemplo, regalamos muñecas, que está muy bien, porque esto ayuda a que la gente tempranamente en su vida comience a ver la necesidad de cuidar a otros, de sensibilizarse, de ser empático, de desarrollar roles dentro de la familia que son muy importantes, como el rol de madre, pero también debería haber otras cosas, por ejemplo, que hagan parte de ese escenario lúdico, donde la niña también se sienta que está permitido. Por ejemplo, lo estamos haciendo cada vez más.
Por ejemplo, cada vez más vemos que a las niñas también se les regalan juguetes de tipo, qué sé yo, un carro, ¿m? O de ciencias, ¿m? Un telescopio, un microscopio, esas cosas que hace que la niña entre en contacto con áreas del conocimiento, con oportunidades de formación, con intereses que son totalmente distintos a los que hace unos años tenía acceso. ¿Usted cree que las madres tienen un rol fundamental en eso de los juegos? Las madres y los padres, yo creo. Yo creo que ambos, ¿eh? Está como muy sectorizado los juguetes de niña o las actividades de niña, por ejemplo, grupos de fútbol femenino, hay cada vez más, pero todavía son pocos. ¿M? Entonces, a lo mejor hace falta incentivar eso y no solamente las otras áreas deportivas donde se han destacado las mujeres, porque tiene que haber niñas que les guste, por ejemplo, el fútbol. Y si no lo saben, pues si no entran en contacto con el deporte, pues no se dan cuenta que les gusta y lo ven como algo de chicos. ¿M? Entonces, qué sé yo, trepar en un árbol. ¿M? Nos parece que eso es como de varones. Las niñas no hacen eso. ¿Por qué no? Es una experiencia para la edad, ¿verdad? De acuerdo a la edad, supervisado, cuidado, todo, con los dos. Hay que cuidar también a los varones, no asumir que porque es varón no hay que vigilarlo, no hay que protegerlo de los riesgos reales, pero sectorizar las actividades porque seas niña o sea niño, yo creo que va dejando a las niñas como al margen muchas veces de actividades que les pueden gustar. Igual podríamos decir con los varones, hay cosas que a los varones les pueden interesar que simplemente no se les permite o no se contempla. ¿M? Y los niños terminan sintiendo que eso no es algo que les tendría que gustar, que está mal que les guste, por ejemplo. Entonces creo que es el tema de igualdad más que nada. Desde el punto de vista de la psicología, cuando las niñas crecen y ya tienen la forma de decidir qué carrera pueden estudiar, ¿esto influye mucho? La formación de los juegos, de los juguetes. Puede influir, yo no creo que sea determinante, si hay una vocación va a salir, pero le cuesta más, le cuesta más. Sabemos que a las científicas, a las mujeres que les gusta la ciencia, les cuesta más abrirse camino. No porque no le hayan regalado el microscopio o lo que sea, sino porque el contexto social no lo ve como un ámbito donde la mujer tenga un espacio tan claramente aceptado como pasa con los hombres. Entonces les cuesta más abrirse camino, les cuesta más destacarse, les cuesta que le tomen en serio muchas veces, lo vemos en la historia. Las mujeres científicas han muchas veces estado a la sombra durante mucho tiempo de sus maridos o de otros hombres. Las mujeres escritoras, por muchos años también fue difícil firmar con su propio nombre, por ejemplo. O sea, estoy hablando de eso que entiendo, insisto, ha mejorado muchísimo, hemos evolucionado muchísimo en ese camino, pero que quiero llamar la atención de que tenemos que seguir insistiendo cada vez más. ¿Usted entiende que es necesario entonces hacer un llamado a la atención a las madres para que inicien con una formación sin sectorizar? Yo insisto en las madres y los padres, porque también eso es otro tipo de etiqueta, ¿verdad? Parece que las madres son las responsables. Pues no, los padres también. O sea, ¿qué impide que un papá se lleve a su hija a un partido de béisbol, por ejemplo? Pequeña, pero la gente asocia que si es varón es lógico que se lo lleve. Si es niña, a lo mejor se espera que se vaya a otra cosa, a otro tipo de disciplina, incluso como espectador o espectadora. Entonces es eso, es desmontar esas etiquetas, esos límites, esas barreras que tempranamente le ponemos a las niñas de eso no es para ti, eso es para varones. Entonces veamos si realmente eso contribuye o si eso le está poniendo limitaciones tempranas que luego se van a expresar en a lo mejor no permitirse desarrollar un área de profesional incluso que le guste de verdad porque no se le expuso, no se le dio permiso.
¿Cómo es posible desmontar esas etiquetas cuando nosotras también nacimos dentro de esas etiquetas? Es complicado. Buenísima pregunta. Es complicado porque funcionamos sin pensar. Funcionamos como si eso tuviera que ser así. Entonces necesitamos empezar por nosotras mismas, las mujeres y los hombres, hacer su trabajo también. O sea, si eso ha sido siempre así, no significa que tiene que ser así. No significa que esté bien cuestionar. Cuestionar en lugar de la respuesta automática, no, es que las niñas no hacen eso. Preguntémonos, ¿es verdad que las niñas no hacen eso? ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene de malo que haga, qué sé yo, una actividad que han hecho más los varones? ¿Qué tiene de malo que le interese conocer, qué sé yo, personajes o historias donde se han destacado los varones? Hasta las lecturas, hasta los cuentos, los etiquetamos. Los cuentos de princesa, los cuentos de la niña que cuida, que atiende, y los varones superhéroes. Pues las niñas también pueden leer cuentos de superhéroes y visualizarse siendo superhéroes. Y hay literatura que puede ayudar en eso. Elegir bien la lectura incluso, donde las mujeres se han destacado, donde hay niñas que comenzaron muy temprano a tener intereses y esos intereses se fueron desarrollando porque el medio se lo permitió. O cómo el medio no se lo permitió y entonces comentamos de eso, de lo injusto que fue que el medio no le permitiera a tal personaje desarrollar tal habilidad o tal profesión. Entonces, ese análisis crítico sin sobrecargar, no es que le estemos dando clases todo el día, pero aprovechando oportunidades, aprovechando contenidos y buscando esas oportunidades a veces, porque no se presentan solas en todos los casos, yendo a la librería con los niños y eligiendo que los niños también lean, como las mujeres en la literatura, en la ciencia también se han destacado, incluyéndolo en los planes de estudio de las escuelas. Yo creo que hace falta un trabajo de ir desmontando esas barreras que al final se reflejan en, como sabemos, ¿verdad? El rol de la mujer como cuidadora, como la persona que es guiada, como la persona que necesita el aval o el apoyo siempre, y que luego tiene que enfrentar roles reales porque los está enfrentando, a pesar de todas esas trabas, los está enfrentando, pero podría ser mucho más fácil el camino y podrían llegar mucho más lejos si pudiéramos allanar un poco esas etapas iniciales donde eso se está instalando. Los juguetes esos juguetes que conducen a sectorizar, ¿deberían de no venderlo? ¿Deberíamos de no comprarlo? No, yo lo que creo es que hay que comprar de todo. Hay que tener muñecas, pero hay que tener carros también en los juguetes de la niña. Hay que tener jueguitos de cocina, pero también hay que tener un telescopio o hay que tener, qué sé yo, un espacio donde hacer experimentos. Es balancear. No es eliminar, es balancear, básicamente. Sí, o no inclinarse hacia un solo lugar, hacia un lado, Exacto. porque desde los colores vemos como que hay una tendencia. También. Los colores influyen mucho. Efectivamente. Elegir colores para niña y para niño. Bueno, si te gusta el rosado, te gusta el rosado. Hay una etapa en que a las niñas les gusta el rosado. Eso no está mal. Pero que asumamos que le tiene que gustar, o que siempre le tiene que gustar, o que no debería ponerse un azul. Ya ahí estamos desnaturalizando lo que puede ser un interés natural, una preferencia. Y que a un varón le guste el rosado, no pasa nada. Tendríamos que estar menos limitados, digamos, para no limitar las preferencias, los intereses de los niños dentro de áreas saludables, ¿verdad? Porque hemos hablado mucho de otro tipo de juguetes, por ejemplo, de juguetes bélicos o el exceso de videojuegos. Eso es otro tema. Eso tiene que ver más con protección de los contenidos y de la exposición. Pero dentro de las cosas que son saludables, que los padres y en general se asumen como juguetes apropiados,
que haya disponibilidad para que las niñas, tanto las niñas como los niños, elijan lo que les gusta en un momento determinado y puedan estar en contacto con lo que representa ese juguete, lo que representa ese libro o esa actividad. Eso me parece a mí lo más saludable. Además, debe de ser muy difícil cuando un padre dice, no, te debe de gustar esto, y usted por dentro, pero me gusta también aquello. Ajá, es muy difícil. ¿Y qué asumen las niñas? Que está mal que me guste. Si mis padres lo censuran, dicen que eso no está bien, entonces ya no debería gustarme. Pero hay una disonancia, esa lucha interna de, pero me gusta, entonces, ¿qué pasa? Yo estoy mal. Porque me sigue gustando subirme en el árbol, me sigue gustando arrastrar la carretilla, me sigue gustando cargar bloques para hacer una construcción de juguete. Entonces, ¿qué pasa? Las niñas se cuestionan y lo va dejando y va asumiendo que eso no está bien, por tanto, parece que deja de gustarme, pero el interés sigue ahí, lo que pasa es que no se da permiso. ¿Y cuál es la mejor manera de corregir esto? Los padres, la cercanía de los padres para corregir a las niñas, y las niñas también acercarse a los padres. Bueno, la cercanía familiar siempre va a ser importante y el acompañamiento, pero también el dejar tomar decisiones. Permitir que los niños tomen decisiones es importante. Decisiones adecuadas a la etapa de desarrollo, por supuesto. O sea, no le vamos a pedir que tomen decisiones de adultos, ni sobre temas que no le competen, pero permitirle que tomen algunas decisiones es muy importante, porque eso es el aprendizaje, eso es como la práctica para luego tomar decisiones que son significativas en su vida. Una cosa básica es cómo vestimos a los niños, por ejemplo. Decidimos qué se va a poner un niño o una niña, porque eso es lo que corresponde y eso es lo que a los papás les parece que está bien. Pero sería tan fácil y ayudaríamos muchísimo en ese camino de practicar el tomar decisiones si elegimos 3 camisetas y le pedimos que elija una, la que quiera. Entonces cumplimos los 2 objetivos. Uno, elegir lo que se supone que debe ser correcto para esa salida o para ese evento, para ese espacio, pero al mismo tiempo le damos apertura a sus intereses, a sus gustos. Si da igual que se ponga la roja como que se ponga la verde, pues que elija. Y así muchas cosas. A veces no permitimos que ese entrenamiento en la toma de decisiones se vaya dando de manera progresiva y luego queremos, los padres, que los niños puedan ser capaces de tomar decisiones muy importantes en su vida sin el entrenamiento. Entonces creo que por ahí va el asunto. Así es. ¿Y qué usted opina acerca de la tendencia que existía antes de poner a las niñas en escuelas para señoritas? Bueno, mira, eso es un modelo educativo que no tiene por qué estar mal, porque eso es una parte de la vida. La educación es una parte de la vida, la escuela es una parte del día o del tiempo. El resto podría estar perfectamente más balanceado. Entonces, no creo que eso tenga un impacto necesariamente dañino, ni mucho menos. Ya cómo se enseñan las cosas ahí dentro es otro tema. O sea, si a esa escuela de niñas también se les permite a las niñas cuestionar o discutir o plantear opciones o entrar en contacto con contenidos que no son nada más los que se supone que le corresponden a las niñas, entonces no tiene por qué haber un problema. Estoy más que nada viendo la necesidad o los vacíos de equilibrio, de experiencias, de información, de contenido, de aprendizajes que necesitan nuestros niños y nuestras niñas. ¿Y cuál es su mensaje final para los padres? Creo que esto que hablábamos, ¿ves? Que los padres estén cerca, la comunicación importantísima, eso lo decimos siempre y lo tenemos que seguir diciendo, pero una comunicación empática, que escuche. Los papás a veces damos sermones, decimos muchas cosas, pero escuchamos muy poco a veces. Y en estos temas, en todos, ¿verdad? Pero en la crianza de los niños es muy importante esa escucha activa. Escuchar lo que el niño quiere decir, escuchar lo que dice con palabras y sin palabras, porque los niños, las personas en general,
hablamos a veces sin palabras. La comunicación no verbal es la más fidedigna, la que nos dice más claramente lo que está pasando. Entonces necesitamos como esa capacidad de escuchar, de no comparar a los hijos también, importante. O sea, puede que a mi hijo le guste una cosa y a mi hija le guste otra, o puede que coincidan en algunas. No tiene por qué ser como una cuestión rígida, estereotipada, pero si escuchamos, si observamos, si permitimos que esas capacidades, que esa manera de ser que se va construyendo, pero esas características particulares se vayan expresando, entonces estamos más preparados para ver esas diferencias o esas similitudes como naturales y sin etiqueta. Muchas gracias, la Encantada. doctora Rafaela Burgos. Un gusto.